Hola, nos encontramos en Orihuela, estamos en el marco del quinto Congreso Internacional de Adolescencia y Conflicto Social, y aprovechando que tenemos con nosotros como participante también en el Congreso a Diego Silva Valerio, pues que lo tenemos aquí presente, pues estábamos muy interesados en establecer una conversación con él pequeña, que podamos tratar una serie de puntos que pensamos son de interés para todos los educadores y educadoras sociales del Estado español. Diego Silva Valerio nació en Montevideo y es educador social y profesor de educación social. Es investigador de varias organizaciones sociales en temas de infancia y adolescencia y autor de diversas publicaciones sobre educación social, de derechos del niño y del sistema penal juvenil. También presidió la Asociación de Educadores Sociales de Uruguay del año 2005 a 2007, que fue cuando empezamos a establecer los primeros contactos entre cuando cruzamos el charco, intelectualmente también, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, en primer lugar, Diego, agradecerte muchísimo que nos concedas estos minutos, que sabemos que has tenido unos días muy apretados, y queríamos, además de darte la bienvenida a España, saber tu opinión sobre algunas consideraciones que entendemos son importantes, creemos tanto en España también como en Uruguay, porque vamos siguiendo procesos, aunque no similares en el tiempo, pero sí en el proceso que estamos desarrollando como educadores y educadoras sociales. Entonces, había una cuestión importante que nosotros sí que nos interesaba tocar, y haciendo referencia a una conferencia que precisamente dio Segundo Moyano en Uruguay, en referencia a los procesos de profesionalización de los educadores sociales, donde él mencionaba en esta conferencia que había ido ya unas cuantas veces a Uruguay y siempre acababa hablando de este proceso de profesionalización, ¿no? Y él creía conveniente ya acabar con esta cuestión del hablar de los procesos que hemos llevado y enfocar ya todo el discurso, los ámbitos donde podamos establecer conversaciones en torno a la educación social, tanto con el presente como con el futuro de la educación social. Es cierto que los procesos de profesionalizadores conllevan el que tenga que haber una titulación, una historia de una profesión, un título que reconocido, como estamos diciendo, y unas organizaciones que aglutinen al colectivo profesional, además de unos documentos básicos que son los que configuran a una profesión. En España tenemos la titulación de la educación social, que ya es un grado, tenemos los documentos profesionalizadores, tenemos una historia también de la educación social, pendiente, yo creo, en cierta medida, de seguir trabajándola todavía, y es algo que tenemos pendiente también, y desde el Colegio Profesional de Educadores Sociales de la región de Murcia llegará un momento en que intentemos hacerlo para publicarlo y que quede reflejado también como historia. Pero hay una cuestión que a nosotros nos preocupa, y es, para considerarnos como una profesión, es la parte del reconocimiento social que cualquier profesión tiene que tener. Es decir, que cuando salgamos a la calle y le preguntemos a cualquier ciudadano o cualquier ciudadana qué es un educador social y qué es la educación social, sepan decirnos lo que es y sepan acudir a nosotros cuando tienen esa necesidad. Por lo tanto, creemos que esta es una carencia que tenemos todavía, y sí que nos gustaría saber, desde tu perspectiva, cómo podríamos solventar esta cuestión, o cómo podríamos abordar esta cuestión, si tenemos en cuenta también que desde las administraciones no se potencia la contratación de educadores sociales. Por lo tanto, no puede haber un reconocimiento de esa actividad profesional por parte de la ciudadanía, y es como la pescadilla que se muerde la cola. Al no haber ese reconocimiento en la ciudadanía, la administración tampoco considera necesario el que haya este tipo de profesionales en la medida que consideramos que sería necesario. ¿Cómo interpretas tú esta situación, Diego? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ambos por este espacio para conversar, y es un placer reencontrarnos después de tiempo aquí en España. Bueno, voy a hablar también desde una perspectiva muy situada, muy concreta, y del anclaje
que nosotros hemos construido y que se ha desarrollado en Uruguay, con lo cual, digamos, desde ese contexto, digamos, es que puedo hablar. Y yo creo que estamos como en una situación compleja y difícil en relación a esto del reconocimiento por varias razones, ¿no? Yo creo que hay una primera razón muy concreta y muy práctica, que es la cuestión de la temporalidad. Es decir, bueno, en Uruguay esta carrera apenas lleva 30 años, 30 años en un contexto de formación muy enquistado en Montevideo y muy enquistado en una institución como lo es el Instituto de Niños y del Adolescente de Uruguay, donde surgió digamos, la misma institución que alberga a los niños y adolescentes dentro del sistema de protección especial, es que en su escuela de educadores nace la formación. Entonces eso dio un recorte muy fuerte, por un lado esto del tiempo y por otro lado en relación a su inscripción adjetivada. Es decir, bueno, es una carrera que nace como para atender las necesidades o los problemas educativos de unas infancias y adolescencias adjetivadas, ¿no? Desde ahí. En estos 30 años, digamos, en los últimos 10 años, la formación en educación social en Uruguay ha tenido una mutación institucional, ha cambiado de institucionalidad. Digamos, funcionamos, digamos, donde se da la formación de profesores, de maestros técnicos, de la formación de educadores de primera infancia. Entonces, eso nos permitió un gran crecimiento y un gran desarrollo, y bueno, en la actualidad se dicta en 7 territorios de todo el país. Con lo cual nosotros, después de 30 años, somos alrededor de 800, no sé si llegamos a 900 educadores sociales titulados, y hoy la matrícula hay cerca de 2000 estudiantes, ¿no? Con lo cual hay algo ahí de un proceso más de masa crítica, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es un número de profesionales titulados que te permite o que nos permitiría tener un impacto en la política pública, ¿no? Ese es un punto. Por otro lado, digamos, uno de los movimientos que hemos venido realizando en estos años ha sido la apertura del mundo de la educación formal como un escenario de prácticas para los estudiantes. Y yo creo que ahí hay algo en relación a lo que vos planteabas, de esto del reconocimiento social, que es el poder abrir un campo de trabajo para los educadores sociales en el marco de las políticas públicas universales o de las políticas de lo común, dicen algunos en la actualidad. Entonces me parece que ahí hay un punto de inflexión que implica salir de los lugares de las poblaciones estigmatizadas y adjetivadas, y que me parece que ese origen, ¿no? esa marca de fábrica que tenemos termina repercutiendo en que esa precariedad, digamos, se instituya. Entonces nosotros lo que vemos es que este proceso de transformación, de cambio de institucionalidad, por un lado abrió un perfil de egreso totalmente distinto, ¿no? O sea, cuando nosotros estábamos ahí en el INAU, el perfil de egreso era niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social. O sea, nos formamos, o sea, los que somos más viejos nos formamos para eso. Y en la medida que socialmente estos niños son estigmatizados y violentados por las propias instituciones, el lugar de los educadores de esos niños va a quedar muy asimilado a esa situación, con lo cual el reconocimiento social ni siquiera debiéramos imaginarlo o esperarlo, ¿no? Porque no vamos a tener un reconocimiento social trabajando con alguien que es absolutamente despreciado y humillado, ¿no? Entonces me parece que ahí parte de esa escena fundante nos va a perseguir por mucho tiempo. Después, capaz que un tercer elemento tiene que ver con la cuestión esto que vos hacías referencia, y bueno, cómo construir un campo profesional y un campo de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, digamos, también el construir espacios académicos
que no estén solamente dedicados a la enseñanza y a la formación, sino también a la investigación, a la producción de conocimiento, es algo que es fundamental, ¿no? Principalmente para romper este binarismo de los que hacen y los que piensan, ¿no? Que eso nosotros lo tenemos bastante fuerte y bastante instalado, ¿no? Incluso actores bastante célebres en el campo de la educación social en Uruguay sostienen, digamos, esta posición. Hay un documento que anda por allí, que circula por allí, que dice, bueno, que en este escenario de transformación, donde los estudiantes participan hoy en proyectos de investigación y por allí se dice, cuidado de no generarle a los nuevos educadores sociales una falsa expectativa de que su inserción profesional va a implicar la investigación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión epistemológica y una cuestión de puja de campos por el control de ciertos espacios académicos, y que eso me parece que es lo que también retrasa el desarrollo profesional, en la medida que digamos, bueno, las titulaciones tanto en España hace más tiempo, pero en Uruguay esto en los últimos 10 años es una formación de grado que habilita a desarrollar cualquier actividad académica y la continuidad de los estudios de posgrados. O sea, es un profesional que está habilitado para insertarse en equipos de investigación y producir conocimiento. Entonces, desde ahí, bueno, una de las cosas que nosotros venimos trabajando fuertemente a partir de los últimos 4 o 5 años es el de consolidar una estructura académica que los propios educadores sociales estén, por un lado, con un rol central en la formación de educadores sociales, y en esto, digamos, las prácticas, los docentes de práctico en Uruguay tienen que ser educadores sociales. Digamos que ahí hay un punto central en esto de la transmisión, el pasaje de la profesión, ¿no? O sea, hay una tarea de transmisión de un oficio. Nosotros venimos trabajando en esta idea, ¿no? de un oficio, que hay una idea ahí que desarrolla Agamben cuando él habla de un oficio y hace, ¿no?, los trabajos que él hace muy arqueológicos a partir del origen de las palabras, y él dice, bueno, hay una de las formas de definirlo, ¿no? Es una acción con una razón plausible, ¿no? Entonces, ¿qué es una acción con una razón plausible? Es una acción con un fundamento, con un sentido, con un marco teórico que está ahí. Entonces, me parece que hay un juego de teoría y práctica que no podemos separarlo, ¿no? Me parece que en ese sentido tenemos que hacer un camino, y parte de la construcción de conocimiento, la producción de categorías teóricas que nos ayuden a pensar las prácticas, y el desarrollo de prácticas que generen innovación, o sea, que se arme un circuito, es fundamental para entrar en el diálogo también con las otras profesiones que ya vienen de procesos muy consolidados en este sentido, ¿no? No sé. No, está bien, muy bien la reflexión. Además me lleva a la siguiente cuestión que también te quería plantear, porque hay profesionales en España de la educación social que tenemos la sensación de no tener una referencia, llamémosla a nivel teórico, ¿no? No sabemos dónde agarrarnos, y seguramente una de las cuestiones que ocurra sea por lo que estás planteando, ¿no? Porque una gran parte del profesorado que está en las universidades en España, en el grado de educación social, no son educadores sociales, es decir, enseñan la educación social desde otras disciplinas, con lo cual es una carencia o un hueco ahí que tenemos, un salto que es difícil de cubrir a la hora de que los educadores sociales entiendan realmente de la práctica, o sea, de la teoría a la práctica, cómo pueden empezar a funcionar. Esta falta de referencia teórica me lleva también a otra cuestión que nos planteamos en muchas ocasiones, ¿no? Que es el tema de cómo trabaja la pedagogía social en referencia a la educación social, ¿no? Y ese salto histórico que creo que en muchas ocasiones, incluso en los congresos estatales que se han venido aquí celebrando en España y en otros espacios, se ha intentado minimizar o se ha intentado hacer un acercamiento, pero esa referencia teórica
que teóricamente es la que nos tiene que servir a nosotros para llevar adelante una práctica socioeducativa, entendemos que hay una cierta ruptura ahí. No sé cómo tú ves este tema de la educación social en relación con la pedagogía social. Claro, esto nos lleva también, y enlazo un poquito también, a que haya una cierta carencia a la hora de ejercer la práctica socioeducativa por parte de los educadores sociales también. Y esto está llevando a que el debate, que debería de estar más en un plano académico, más de la práctica, más del terreno educativo, que es lo que sustenta nuestra profesión, haya voces aquí en España que lo que están acudiendo es a sustituir esa cuestión epistemológica, esa cuestión de la práctica educativa, contrarrestándola a lo que sería una inserción laboral. Es decir, un acercamiento de la educación social a otras disciplinas de lo social, como puede ser el trabajo social, exclusivamente porque esas otras disciplinas tienen una inserción laboral más alta de la que tienen los educadores sociales, con lo cual parece que es un perjuicio o cuando menos un acto de desprofesionalización de todos estos años que llevamos de construcción de la profesión. Me gustaría que pudieras comentar algo en relación a estas dos cuestiones, ¿no? En relación a qué une, si todavía nos une algo a la pedagogía social y a la educación social. Yo entiendo que sí. Y deben de ser inseparables y deberíamos de seguir luchando por eso, y cómo esta influencia o esa carencia de referencias que tenemos de la educación social, comento aquí en España, hace que haya unas voces o tendencias que nos unifiquen con otras profesiones de lo social, perdiendo la identidad de la educación social. Seguro. Sí, eso no a ver, capaz que arranco por la primera parte. Sí. No, a ver, yo lo que creo es que el vínculo entre educación social y pedagogía social es un vínculo absolutamente estrecho o debiera serlo. Debiera serlo. Tenemos un vínculo estrecho porque, digamos, sobre qué piensa y produce categorías teóricas la pedagogía social si no es sobre la educación social, y de qué nos nutrimos en las prácticas de la educación social si no es de los fundamentos de la pedagogía social, ¿no? Yo creo que hay una relación ahí sinérgica, ¿no? Una cinta de Moebius que lo une. Seguro en Uruguay no existe la licenciatura en pedagogía social, y que me parece que capaz que hay una dimensión esto de lo profesional y de cierta cosa instituida en las universidades de las cátedras de pedagogía social muy centradas en una dimensión teórica. Y bueno, recuerdo el libro de Bourdieu, ¿no? Cuando él habla de la cuestión de lo académico, ¿no? Y cómo la puja, la pelea por los espacios, por los recursos, por el prestigio, por el poder, termina, digamos, consumiendo también a las disciplinas, ¿no? Y eso nos debería tener un poco alertas para evitar caer en esos lugares. Después, en la misma línea, esta cosa que es como también, no sé, tradicional en la modernidad, ¿no? Es decir, bueno, el trabajo directo, el trabajo manual, ¿no? El trabajo práctico tiene menos valor que el trabajo intelectual, ¿no? Y eso me parece que vamos por mal camino si abonamos esa fragmentación, ¿no? Que claramente, digamos, de ciertos actores universitarios esto está fogoneado porque, bueno, él es funcional a sus carreras académicas y a los cargos que ocupan, pero bueno, digamos, nuestra responsabilidad es combatir y poner en debate esas posiciones porque no alimentan, digamos, salvo las carreras personales, no alimentan otra cosa. Bueno, de hecho en Uruguay tuvimos en el año 2016 la Universidad de la República junto con otras universidades de latinoamericanas organizaron un congreso en Montevideo sobre pedagogía social y no invitaron a nadie de educación social, ¿no? Con lo cual este tema está en discusión y creo que hay que dar el debate, porque tampoco es que del otro lado uno encuentre producción académica potente que nos alimente las prácticas, ¿no? Entonces también muchas veces del otro lado es el conjunto vacío, con lo cual, digamos,
se quieren quedar con algo, pero cuál es el aporte específico, ¿no? O sea, me parece que en términos generales es como bastante empobrecido. Después en relación a la segunda parte, que tiene que ver con esto no es un problema que nosotros estemos viendo en este momento en Uruguay. Seguro, ahí nuestra gran preocupación es digamos, que la política pública desde la política pública no se incentivan los procesos de profesionalización, ¿no? Y lamentablemente se siguen haciendo llamados a educadores con muy poca exigencia formativa, incluso digamos con nivel de educación secundaria como requisito básico. Entonces también un poco habla de lo mismo, es decir, bueno, si cualquiera puede ser educador, eso no sucede con un maestro, con un médico, con un abogado. O sea, a nadie se le ocurriría que cualquiera puede construir una casa o defendernos en un juicio. Y que me parece que la marca de origen de que gran parte de nuestro trabajo esté dirigido a algunas poblaciones que socialmente no tienen ningún valor, no se les asigna ningún valor, tiene como respuesta en la política pública que la profesionalización no sea un tema, ¿no? Y en eso digo, bueno, desde la asociación profesional se ha trabajado siempre en este asunto y por ahora fracasando, digamos, y siguiendo e intentándolo, ¿no? Porque, digo, tenemos la convicción de que ese es el camino. Creo que por otra parte, seguro nuestra nueva inserción institucional nos ha abierto mucho las puertas de la Administración de Educación Pública. Entonces ahí está habiendo como una inserción muy incipiente aún, con muy poquitos llamados, pero digamos, construyendo, digamos, un espacio que bueno, me parece que parte de la militancia más política en este sentido en la educación social tiene que ver con construir esas condiciones mínimas de trabajo, pero para que después las propuestas educativas sean propuestas sólidas, robustas, para que las personas que las reciben y que las co-construyen con nosotros tengan los mejores aprendizajes posibles. Pero bueno, y eso, yo creo que esto de la masa crítica es un punto, ¿no? O sea, hoy nosotros en Uruguay tenemos algunas estimaciones del entorno de los 10.000 puestos de trabajo asociados a lo que sería la educación social y o sea, ni siquiera llegamos hoy a un 10% de las personas tituladas, con lo cual, por eso el crecimiento de la formación, el que la formación se dicte en otros departamentos, en otros territorios y que haya más, digamos, en menos tiempo, mayor cantidad de titulados, no sé, la hipótesis es que en unos cuantos años se puedan dar algunas discusiones con fundamento, porque si hoy, no sé, si el Estado viene hoy y nos dice, bueno, vamos a profesionalizar, vamos a ver solamente, no lo podríamos hacer. Totalmente. Hay una cuestión también en referencia a esto, porque también tenemos la sensación... Perdón, y que tiene que ver con eso del tiempo histórico, es decir, no sé, el magisterio tiene 200 años la formación. Claro, o sea, a nadie se le ocurre que no va a haber un maestro que no tiene una titulación, pero bueno, Claro. Es mucho tiempo. Claro, a mí me da por pensar ahora que igual la gente que nos esté viendo puede estar pensando, pues, ¿qué hacemos con un señor de Uruguay, ¿no? Del otro lado del Atlántico, hablando de educación social, ¿no? Cuando supuestamente, o no supuestamente, estamos en Europa, formamos parte de la Unión Europea, pero los vínculos a nivel educativo, a nivel pedagógico, muchos educadores y educadoras sociales aquí en España los encontramos más con Sudamérica que con lo que es en Europa. En Europa hay una corriente cientificista muy potente, muy relacionada con la psicologización de la educación, todo estancándolo de una manera muy contundente y sin embargo, y no sé si será por la historia atrás, ¿no? A todos aquellos intelectuales españoles que tras la guerra civil tuvieron que exiliarse
a países de Sudamérica y que esa tradición pervive allí y el tesoro que perdimos de aquí, ¿no? Y estamos un poco siendo absorbidos por esta corriente y por eso decía, o intento expresar con esto, que nos sentimos más cercanos a lo que está ocurriendo en Sudamérica que lo que ocurre en Italia, en Francia o en Reino Unido, donde parece que todo va por otro lado, donde está más deshumanizado, donde el trabajo con las personas parece menos importante que las estadísticas que se puedan sacar de eso, ¿no? Sí, una cosa colgada que lo pasé por alto, en esto de los referentes que ustedes planteaban, ¿no? Yo creo que incluso hay algunos clásicos, no sé, pienso en Fernand de Ligny, un tipo que es educador y que tiene una producción, en castellano hay poca traducción, pero una producción muy importante, ¿no? Que para mí ahí hay un faro muy potente de alguien que trabajó de esto durante décadas y que mientras trabajaba sostuvo una práctica sistemática y disciplinada de escritura, ¿no? Me parece que ahí hay un punto importante. Y después, la segunda cosa que quería contarles es una de las cosas que nosotros estamos haciendo en el marco de un conjunto de proyectos, de una línea de investigación que tenemos, que se llama Prácticas, Experiencias y Materialidades de la Acción Educativa. Hay uno de esos proyectos que es recuperar la experiencia pedagógica de educadores que no escribieron casi nada, pero que tienen una experiencia extremadamente rica. Y que bueno, hace un par de años sacamos un libro que se llama Martirené, que recupera, nos sentamos, entrevista, y es a partir de un trabajo de entrevistas, de análisis y de producción, una publicación recuperando esa experiencia para las nuevas generaciones. Ahora estábamos en estos días con las últimas correcciones de otro libro de otro educador que se llama Luis Parodi, que actualmente él está activo y dirige una cárcel en Montevideo, pero que, bueno, en la dictadura uruguaya se exilió, y primero en Cuba y después en Francia. En Francia estudió educación especializada y hizo sus primeras armas, y después en la reapertura democrática vuelve a Uruguay y desarrolla, digamos, una experiencia educativa muy interesante. Y lo que hemos hecho con Paola Pastore, con una compañera que llevamos adelante ese proyecto, es el mismo esquema con él, ¿no? 7 horas de entrevista, y bueno, ahora no lo vamos a presentar este año porque ya está diciembre, fiestas y eso, y no se pierde la atención, pero en marzo vamos a presentar un libro que recupera un conjunto de categorías teóricas que él puso en práctica en sus 40 años de trayectoria educativa, y que no es que puedan ser replicadas, porque no es para nada de nuestra perspectiva pensar en esto como algo modélico, pero sí como los conceptos que él maneja. Y hay uno que me parece brillante, que en el momento él dice, bueno, si en algo me considero bueno es en poder detectar lo que le genera placer en el otro, y a partir de eso que le genera placer, caso a caso, uno a uno, singularmente, monta una cuestión. Entonces, es irreplicable, pero a su vez es una idea muy potente para pensar la educación. Y no la escribió ningún académico, ¿no? Este educador, en su experiencia, bueno, cómo recuperamos esa idea y la ponemos en juego en la formación de las nuevas generaciones, no para que anden por allí tratando de ver qué cosas, pero que nuestra práctica se fundamenta en ideas, en teoría, en categorías que dan sentido. Bueno, ¿cómo eso recuperar? Me parece que ahí hay un punto en esto de los referentes, en esto por eso nuestro proyecto está centrado en las prácticas, es decir, bueno, cuál es la teoría que está ahí actuando en movimiento,
para desarrollar ese tipo de prácticas. Y sabemos que no es inocuo que sea cualquier teoría nos sirve, ¿no? Porque hay algunas teorías que van hacia la destrucción subjetiva del otro, hacia la deshumanización, y nosotros queremos construir otro tipo de teoría. Y hay ideas que nos sirven y ideas que no nos sirven. Y me parece que esa discusión es central para poder construir una pedagogía social encarnada en la práctica, ¿no? Que nos vamos a nutrir del saber académico, del saber de los libros, es fundamental, pero que eso dialogue con los modos, la construcción de modos de trabajo. Y ahí me metiste una pregunta y yo te contesté en otra cosa. Pero yo tengo aguante para que me la conteste también ahora. Hay otra cuestión, Diego, que sí que, porque es muy interesante lo que planteas y que por supuesto que está en relación con esto. Y otra cuestión que nos interesaba tocar, y ya un poco dejando de mirarnos el ombligo, ¿no?, de los educadores, sino efectivamente mirando cuál es nuestro papel en referencia a la sociedad en la que estamos. Estamos viviendo actualmente a nivel global movimientos que están resurgiendo en la ultraderecha, lo vemos en Sudamérica, lo vemos en Norteamérica, lo vemos en Europa, en España ha ocurrido también, y como todos estos movimientos lo que están haciendo es poner en el mar débil, por decirlo de alguna manera, la carga de todas las problemáticas económicas, del crecimiento. Evidentemente esto tiene una relación con el sistema capitalista en el que estamos envueltos, ¿no? Y no sé si será uno de los coletazos finales del sistema capitalista o hasta dónde podríamos llegar. Pero hay cuestiones de estigmatización, de categorización de las personas con las que estamos trabajando. Por ejemplo, en España, en los últimos meses, y a raíz del ascenso de un grupo de extrema derecha, que conocerás que se llama Vox, en relación a lo que se ha denominado MENAS, ¿no?, los menores no acompañados, cómo este concepto ha subsumido y ha llegado a delimitar y a limitar tanto las situaciones de personas en torno a cuatro palabras o cinco palabras que llevan este concepto. ¿Qué te parece que desde la educación social podríamos aportar en cuanto a esta situación? Es decir, en cuanto a romper esa lucha que se quiere promover entre el pobre y el más pobre, entre el que no tiene y el que menos tiene. ¿Cómo crees que podemos resurgir o potenciar aquellos movimientos que, por ejemplo, en España en los años 80 y 90 se dieron con colectivos muy potentes que reclamaron los derechos sociales? Todavía llevamos poco tiempo una vez que desapareció la dictadura, y quería preguntarte, pues, ¿cuál es el papel que crees que desde la educación social los profesionales y las profesionales podemos llevar adelante para luchar? Porque entiendo que es una lucha lo que hay que llevar adelante, y para romper esta estigmatización del que menos tiene, del que viene de fuera, porque claro, lo que decimos siempre, ¿no?, el que es futbolista y viene de Sudamérica y juega en el Madrid no es un sudaca ni es nada de esto, ¿no? Pero son estos menas que al final han sido apedreados, han sido asaltados los hogares en los que están viviendo, y es algo que cala y más perverso todavía, ¿no? Cala en toda la sociedad, está calando de una manera muy honda a la gente joven. ¿Y cómo crees que debemos afrontar estas situaciones desde los educadores y educadoras sociales? Una pregunta grande. Ahora, también, perdona, Diego, atendiendo a tu condición de experto y de que has trabajado mucho todo el tema y sigues trabajando, ¿no?, en la internalización de niños y de niñas, que es una experiencia que también tenéis en Uruguay. Sobre ahí, una cosa que me pasó estos días que vine del congreso ahí de las CIPS, con ciertos planteos sobre como la dimensión más la dimensión política de la educación social, de la pedagogía social, digamos, incluso la dimensión política de la investigación, ¿no? O sea, y un poco hablando ahí con algunas personas, digo, pero ahí se pierde, si esto tiene si entra la política, se pierde lo pedagógico, o se debilita lo pedagógico, ¿no? O sea, recibía como esa devolución.
y justamente yo creo que cuando sostenemos eso es porque justamente lo político está ahí, está latente y está muy bien invisibilizado para que no supongamos que no es política esa posición cuando es extremadamente política decir que la educación es una cosa solamente de transmisión de saber, es un saber más técnico, ¿no? Entonces me parece que hay un punto ahí de recuperar, digamos, una concepción donde asumamos que nuestra práctica educativa y nuestra reflexión y nuestra investigación tiene una dimensión política. Hay un sociólogo uruguayo que vive hace muchos años en el País Vasco y que él tiene en uno de sus libros que él habla de decir desde dónde él investiga, ¿no? Y dice, bueno, yo investigo desde, obviamente, ¿no? La ciencia, la razón, la disciplina y desde las tripas. Entonces me parece que hay algo ahí que es clave, ¿no? Yo hace un tiempo leía un libro de un periodista ensayista español, Muñoz Molina, que se llama El atrevimiento de mirar. Y me parece que hay algo ahí, es decir, bueno, la educación social, la pedagogía social tiene que atreverse a mirar, ¿no? O sea, ahí Muñoz Molina utiliza la metáfora del cuadro de Goya, de los fusilamientos del 3 de mayo, ¿no? Y dice, bueno, tenemos que atrevernos a mirar cómo los fuertes abusan de los débiles inertes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto que es clave, o sea, si nosotros no asumimos que hay un componente político en nuestra práctica, vamos a administrar cierta cosa institucional, cierta asepsia, bueno, es un trabajo, vamos a vivir de esto, pero digamos, va a estar comprometida la cuestión de cierto plus valor que tiene que ver con la transformación social, ¿no? En esto me parece que ese es un punto que me parece que es clave. Después me parece que, y en esto hemos sido extremadamente omisos y que es algo a revisar y a transformar, que es la cuestión de trabajar con las personas la dimensión de que tienen que hacer algo ellos mismos por su situación. Que está bien, nosotros tenemos una función, hay una tarea ahí a cumplir, pero que si ellos no hacen algunas cosas por sí mismos, es imposible, ¿no? Nosotros en Uruguay tuvimos en el 2002 una crisis muy, muy profunda y ahí algunos actores del ámbito de la sociedad civil, con orgullo, lo decía, lo cual mereció un artículo de prensa con unos compañeros que lo publicaron, que gracias que la sociedad civil amortiguó el conflicto social, ¿no? Y esta cosa más asistencialista que evitó, digamos, que hubiera un conflicto social, lo cual es bastante trágico porque implica sustituir a las personas, ¿no? O sea, ponernos ahí por delante asumiendo, no sé, designados por quién, votados por quién, a hacer algo que también nos corresponde a todos los ciudadanos. Entonces ese es un punto clave. Y parte de ese trabajo político tiene que ver no sé, yo lo pienso muy teóricamente en esto del planteo de Adorno, Horkheimer y Benjamin, cuando ellos hablan de la dialéctica negativa, y una de las cuestiones que plantea Benjamin es decir, bueno, queremos iluminar ciertas zonas de la sociedad que hay que destruir. Y bueno, y estas categorías, el MENA es una categoría que hay que destruir, porque es una categoría que instala, digamos, un lugar. Con Paola Freire escribíamos un artículo hace unos cuantos años sobre esto de la adjetivación de la adolescencia. Bueno, este es un ejemplo radical de esa adjetivación, ¿no? Como, y lo escuché mucho estos días que estuve por acá, cómo naturalizamos en el lenguaje. Y bueno, hoy el tema, digamos, también en Latinoamérica, en Uruguay en concreto, el tema de la inmigración es un tema, digamos, en Uruguay mucha inmigración de Venezuela, de República Dominicana, y cómo la sociedad reacciona, ¿no? Y cómo
el discurso político trata de capitalizar y juntar votos a partir de los discursos de odio, y en eso estamos metidos, ¿no? Entonces me parece que este mea culpa que me parece que tenemos que hacer en la educación social, de no haber colocado un foco más claro en que está bien, nosotros desarrollamos nuestra práctica, pero hay algo de la situación en que las personas están que tienen que hacerse cargo. Y bueno, en todo caso, desde nuestro trabajo, promover ese protagonismo que tienen los propios sujetos, ¿no? En Perú hay un pedagogo que se llama Alejandro Kusianovich, que estos días cumplió ahí un veterano entrañable, cumplió cerca de, no sé si 80, pero está por allí, que en los años 70 promovió y organizó el movimiento de niños de NATS, de niños y adolescentes trabajadores organizados en Perú, y que es un movimiento que subsiste. En estos días estaba viendo, bueno, hoy que es 20 de noviembre, el día de la convención, estaba viendo ahí un video de él, que ya está como asesor de la organización de niños, y ves como los propios gurises trabajan por reivindicar sus derechos, ¿no? Y ahí la experiencia de Perú a mí me resulta bien interesante, porque no es una cosa de los niños por un lado y los trabajadores por otro, sino que hay un trabajo por la confluencia del movimiento de niños organizados con organizaciones indígenas, con movimientos de trabajadores, y de pensar algunas luchas en conjunto. Y me parece que bueno, hay algo de eso que desde la educación social deberíamos repensar. Fíjate cómo parece que el llamado estado de bienestar lo que hace es aletargar todas esas cuestiones de reclama, ¿no? de lucha por lo que hemos sido, y tanto les ha costado a nuestros abuelos, a nuestros padres, llegar al punto donde estamos, ¿no? Y como una vez alcanzado ese bienestar, parece como que nadie lo quiera perder. Las administraciones también se encargan, y las políticas públicas, de adormilar a todos esos colectivos que durante muchos años fueron potentes. Yo creo que hay que decirlo claramente, a través del tema de las subvenciones, todas estas cuestiones que dan una cierta comodidad a esas entidades que habían tenido una lucha potente durante muchos años, y que parece que una vez alcanzados determinados niveles ya nos olvidamos de los que vienen por atrás y todavía siguen quedando, ¿no? Y me parece muy interesante. Con el tema de la inmigración, digamos el odio expreso, ¿no? La diferencia, ¿no? Yo os estoy escuchando y un poco hay como tres categorías que yo creo que nos pueden ayudar un poco a, cuando has hablado del proceso de profesionalización, profesión, según los ítems, los rasgos clásicos, lo tenemos logrado. Pues, titulación, documentos, una tradición, un colectivo, etc. ¿Vale? Pero luego hay dos conceptos que nos pueden ayudar, ¿no? Uno, profesionalidad, y otro, profesionalismo. En esa profesionalidad empiezan a interactuar otra serie de actores. Actor universidad, actor colectivo profesional, actor ciudadanía, actor mercados, actor políticas y demás. Estamos en un momento que, a pesar de haber llegado a lo más alto, pues hay cierto status quo, conformismo, en el sentido, pues uno puede velar por la credencial, la titulación, el mercantilismo de los títulos. Ese estado de bienestar se queda quieto, que no se toque. Ese colectivo busca más los privilegios, el poder, o ese profesional de cuello blanco, de despacho, que no se baja el fango, ¿vale? Entonces, por ahí hay una dimisión de nuestros pasados y de esa disciplina, de esa práctica que nos ha traído hasta aquí. Parece que hemos conquistado todo eso y que nos empezamos a acomodar. Esas políticas que ponen el foco, ¿no? Estamos en una lógica de la política y del poder, de alguna manera, y nos estamos andando ahí. Ese regular el mercado, esas habilitaciones, esas homologaciones, esa ley de educación social, ¿vale? Pero no damos un paso más, ¿vale? A ese profesionalismo, que sería como el alma, ¿vale? El alma que dice de qué somos buenos, para qué trabajamos, con qué trabajamos, desde qué modelos, de qué pensamos, ¿vale? Es intangible que hace que de alguna manera ese reconocimiento de ciudadanía diga, ese profesional me interesa, se ha ganado mi confianza y ha desplegado ciertas acciones en este barrio, con estas personas, estos colectivos, que de alguna manera ha hecho
que nos vaya mejor, ¿no? Es intangible, esa magia, ese quieres llevar, que es una instancia última, ese discurso educativo y profesionalizador, ¿no? Desde donde nos pensamos, cómo lo hacemos, es la parte que tenemos en juego, ¿no? Nosotros estratégicamente aquí en España, cuando definimos la educación social, decimos derecho de la ciudadanía, ¿vale? Fue un ejercicio de cargarnos todas las etiquetas, ¿vale? Ya de parte de ampliarlo de 0 a 99 años, como los juegos para los niños, ¿no? De alguna manera, ¿vale? Y de remitir a la función, ¿vale? ¿Qué hace este profesional para que yo lo llame antes de otro ante un problema social? ¿Cómo recogerse en cargo y qué interpone de lo educativo, de los derechos, de la participación, de la sensibilidad, de la cultura? ¿Cómo lo juega la comunidad, los espacios, con esas limitaciones, ya sea en privación de libertad, sea en medio abierto, con mayores, con distinta capacidad? ¿Vale? ¿Por qué confío en este profesional y no en otro? Y que además genera un contexto que hay que reponer cosas fundamentales, también lo hace, pero no pierde el sentido de poner algo de eso. Entonces, fase de profesión concluida, como diría Segundo, vamos a dejar, ya está, de profesionalidad, ahora están todas las cartas encima de la mesa, pero parece que estamos jugando a esto del poder y la política, y retomar ese ADN que nos ha traído hasta aquí, tanto en Uruguay como en España, ¿no? Profesionales que hacían cosas con la animación, con los niños, con los adultos, en riesgo, vulnerabilidad, para conseguir esa inclusión, y cómo lo hacían, desde unos contenidos, la puesta en el freno y demás, ¿vale? Y eso, más que nunca, hay que armarlo, hay que investigarlo, hay que repensarlo, hay que retomar esas entrevistas con esos educadores, esa tradición que tenemos, hay que retomarlo, y yo creo que es ahí lo que nos estamos jugando, lo que nos va a dar una confianza y que toquen un poco de decir, me interesa ese profesional, no sé cómo ser, es educador o educadora social, estupendo, pero por aquí, para mi barrio, para mi comunidad, para este grupo de mayores o para este grupo de niños. Entonces, esa tercera fase de profesionalismo, yo creo que ahora es lo que tenemos en juego. Me da la impresión que en Uruguay, y aquí por supuesto, es el momento más delicado de la profesión, es ahí donde la estamos jugando. Sí, la fase 1 no la terminamos nosotros todavía, no la terminamos, pero arrancamos con la 2 de forma incipiente. No, pero hay algo ahí en esto de que vos hablabas de la forma, ¿no? Me evocaba mucho esta idea de Richard Sennett cuando él habla del respeto, ¿no? Y dice, bueno, las personas saben muchas más cosas sobre su situación de lo que lo sabemos los profesionales. Bueno, hay algo ahí que es clave, ¿no? Y esto de recuperar, pues seguro muchas veces quedamos como atrapados en esta cosa más del estatus, ¿no? Así, bueno, las personas que saben, que ocupan ciertos lugares, ciertos puestos, y seguramente no estoy radicalmente convencido de que hay un montón de gente que no tiene una visibilidad en ninguno de esos espacios, que desarrolla prácticas que tienen un valor muy importante y que mueren con ellos, y que hay algo de recuperar esa memoria, la memoria de esa práctica, de ese educador que nunca escribió 4 líneas sobre lo que hace, pero que en su acción nos da cuenta de un valor de esa práctica. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un capital que tenemos que evitar que se desvanezca, y poder recuperar. En nuestro favor juega que de alguna manera en nuestro proceso la incorporación a la diplomatura 2009 al grado es cuando de alguna manera te pueden dar el fusil para poder empezar a hacer este tipo de guerra, ¿no? Jugar esa liga de la investigación, de la legitimación para escribir, para relatar las prácticas, para pensarlas, para armarlas, para dar esa importancia a ese discurso, que si no lo damos nosotros no lo vamos a hacer, ¿vale? Sí. Pero hasta hace 2 días un educador social no podía realizar una buena tesis, por ejemplo, o no podría ingresar en la docencia, donde decimos que es tan necesario este tipo de cosas, ¿vale? Eso es lo que nos estamos jugando ahora, y donde el colectivo, lejos de esa política o ese poder o esos privilegios o esos puestos ¿vale? No debemos de perder el norte, porque es ahora el momento, pasa por ahí. No, y más en una estructura, digamos, universitaria que bueno, capaz que en Uruguay no tiene la radicalidad que tiene en Europa,
aún, pero bueno, todas las cosas llegan, ¿no? todo lo malo llega. En esta cosa es decir, bueno, cómo las carreras académicas se sostienen en artículos de revistas arbitradas, de A1, bla, bla, donde muchas veces digamos, no hay un saber valioso ahí, sino el ir cimentando una carrera profesional, aunque no tenga ningún vínculo con el mundo de la vida profesional. Claro. Me parece que en este escenario es mucho más importante ese trabajo. Claro, es que hay una cuestión con eso, que es una frase del tema de que el poder lo podemos tener todo desarmado, pero la autoridad te la tiene que dar en otro, ¿no? Y claro, ahí es donde es la parte que nosotros nos hemos legitimado con tener ese poder, pero ahora el otro nos tiene que autorizar, ¿no? A poder ejercerlo, ¿no? Y entonces, por la línea que estáis comentando, yo creo que es por donde debemos de seguir tirando. Pero, bueno, pues nada, Diego, te agradecemos muchísimo estos minutitos que hemos estado contigo, han sido muy breves. Ya es un poco tarde porque son la 1 menos cuarto de la madrugada. Estas son las fiestas que nos gustan y te agradecemos mucho y esperamos verte pronto por aquí. Bien. Y también prometemos que algún día visitaremos la tierra uruguaya. Muchas Perfecto, gracias. gracias.